Muchas gracias, señor Simón, por su intervención. Es momento de dar una visión de las clínicas y hospitales. El doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, está hoy con nosotros para referirse a este tema. Bienvenido, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, muy buenos días. Quiero agradecerle a la ANDI y al doctor Rodrigo por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones desde el sector hospitalario frente al futuro y al sistema y a lo que debería ser el hospital más adelante. Debo arrancar diciendo que pues es una paradoja y dicen que quieren que demos la visión de los hospitales. Lo primero que debo decir es que no tengo tan buena visión como todos mis antecesores que alcanzan a ver a esa distancia la pantalla, entonces tengo aquí el computador. ¿Qué les quiero compartir el día de hoy? No sé, bueno. Tiene problema de batería. Bueno, lo primero es, el primer punto de la visión que tenemos es necesario decirle al sector hospitalario, que usualmente es un sector difícil en todas partes del mundo para movilizarse y cambiar, que efectivamente se están presentando cambios superiores, cambios que tienen que obligar a una modificación en las estructuras, los comportamientos y las interacciones de los sectores hospitalarios. Ustedes verán, aquí no me voy a detener, algunos de ustedes conocen esta presentación, se llama el Hospital 360 grados, y en su versión original, en este 360, en el diagnóstico, nosotros decimos que cambian muchos ámbitos con los cuales nosotros interactuamos. El primero y el más conocido, el más fácil de entender por todos, es el demográfico, que creo que debe ser un lugar común de todas las presentaciones que ha habido acá. El demográfico, indudablemente, ya no hablamos de pilares demográficos, sino que estamos hablando, no hablamos de pirámides, sino que ya nos pasamos a hablar de pilares demográficos. Es decir, la base está cambiando, la población se está envejeciendo, el índice de dependencia de las poblaciones mundiales ha venido cambiando. Esperamos que para el año 2050 una de cada 4 personas esté por encima de los 60 años. Eso es un signo de alarma inminente para todo el sector salud que nos tiene que llevar a las modificaciones. Lo segundo, la epidemiología. Por supuesto que la carga de enfermedad ha cambiado. Solamente debo decir una cosa, para Colombia ya ese cambio llegó y ya el 83% de la carga de la enfermedad colombiana es enfermedad crónica. La medicina ha cambiado. Nos debatimos en nuestros países, específicamente en Colombia, hablando sobre si vale la pena o no hacer medicina preventiva, cuando en el mundo desarrollado se está hablando de medicina predictiva y de medicina personalizada. De igual manera debo decir, lo medioambiental se ha modificado y el calentamiento global está acá, es una realidad. Pero también la urbanización. El mundo aspira a llegar o cree que va a llegar a un 75% de la población en grandes núcleos urbanos para el 2050. En Colombia ya estamos en ese porcentaje desde hace varios años. Lo institucional ha venido modificándose. Hay una gran crisis vocacional en todo lo asistencial en el mundo. El síndrome del burnout es una realidad, la gente está desmotivada, se encuentra con las cargas laborales, asistenciales y los riesgos que tiene al frente y se tiene que confrontar a sí mismo y decir, ¿será esto lo que yo quiero hacer? Eso se está presentando y está creciendo ese fenómeno en todo el sector hospitalario en el mundo. De igual manera, los liderazgos al interior de las entidades hospitalarias están enfrentadas a grandes fricciones y esos líderes están chocando con todos sus equipos de trabajo porque parece que no están alineados los puntos de vista comunes de ellos. De igual manera, la tecnología, la información ha cambiado, estamos ya en la 4ª ola del desarrollo de las TIC y el Big Data es una realidad, no es una ficción. Y en menos tiempo del que nosotros creemos,
vamos a estar absolutamente dependientes y visibles frente a toda la comunidad mundial. Entonces, si todo ese contexto ha venido cambiando, lo que nosotros le estamos diciendo al sector hospitalario nuestro es, por supuesto que usted se tiene que adaptar, tiene que pensar que esa estructura premoderna que fue creada hace 20, 40, 50 años ya no es funcional para todo lo que está pasando en el movimiento del contexto. Entonces, de ahí fue que salió esta imagen que ustedes ven ahí, que es la metáfora que utilizamos, es un código QR para recoger las tres cuestiones macro visibles del código QR, que tiene cada una un nombre, que es una dimensión. Las tres cajitas grandes de los extremos son la dimensión de la posición, la caja inferior derecha es la dimensión de la alineación y hay una cantidad de pequeñas estructuras al interior que conectan todo el cubo, el QR, que son los elementos de sincronización. Adaptamos esos elementos o esos nombres para crear las dimensiones de lo que es el Hospital 360 grados y lo llamamos así porque el código QR tiene precisamente esa connotación, que guarda gran cantidad de información, pero puede ser leído de una manera panorámica. Esa es la metáfora que nosotros tenemos. Dentro de cada una de esas dimensiones de la alineación, de la posición, alineación y sincronización, incorporamos una serie de características que nosotros creemos deberían ser una hoja de ruta para que el sector hospitalario de este país y de muchas partes pueda avanzar hacia una transformación. Pero como esto es dinámico, nosotros hemos seguido observando el comportamiento de la literatura, las diferentes tendencias, las investigaciones que se están adelantando, especialmente en todas las ciencias relacionadas con la administración de los sistemas de salud, y encontramos que hay un movimiento creciente que viene desde por allá, desde los años 80, que es muy crítico con respecto a los sistemas de salud y que reactiva o refuerza muchas de las cosas que se están discutiendo recientemente en nuestro país, y es la necesidad de trabajar en conjunto, de armonizar visiones y tratar de encontrar unos puntos comunes como visión de futuro. Esto se encuentra, ustedes lo pueden mirar, bajo una palabra que es pues muy difícil como de hacer la traducción. Ahora hablaba con Ramón Abel, de pronto uno puede decir que systemness es como sistematismo o sistematicidad, pero les quiero traer eso porque esta teoría que subyace al systemness creo que es muy valiosa para incorporarle nuevos elementos a ese hospital 360 grados y llevarlo a lo que sería un hospital 360 grados 2.0. El systemness pues tiene por dentro en ese gráfico que no se alcanza a ver bien una gran cantidad de características o de recomendaciones que coinciden en alguna medida con nuestro hospital 360, pero le adiciona otra serie de palabras claves que nosotros vamos a tomar para enriquecer esa idea original. Una de ellas es la estandarización, otra es el compliance, otra es el manejo y la gerencia de los datos. Pero para resumirlos y seducirlos a ustedes con el término de systemness, yo les diría que hace una muy buena aproximación y le explica a uno que si usted quiere lograr el cambio macrocósmico del sistema, usted no lo va a lograr y no va a ser exitoso si no es capaz de avanzar en el cambio microcósmico que tiene que tener al interior de toda la institucionalidad. De manera que cuando usted logre esos cambios en la institucionalidad, la suma de todas esas partes sea de verdad sinérgica, es decir, que no es el 1 más 1 igual 2, sino que es el 1 más 1 igual 3. Entonces, systemness es la llegada a eso, a un nivel superior de coordinación, de sinergia, de simbiosis entre las entidades que al final nos lleve a una visión compartida de lo que debería ser un buen sistema de salud. Ustedes en este gráfico lo que ven es, esto no es un punto de llegada, es una ruta, es una hoja de ruta, es una cuestión que viene por etapas. Cuando usted entra en la teoría a desglosarla,
con profundidad encuentra que, por ejemplo, para Colombia, uno siendo crítico, debería decir que la mayoría de nuestras entidades, y yo creo que usted lo ven en los debates contemporáneos, están muy concentrados en el tema de costos y precios. Y ese es el estadio número 1 del avance hacia un verdadero Systems. Cuando usted puede avanzar en ese continuum, puede usted llegar a el nirvana, que sería entidades especializadas en gestión de salud de las poblaciones, sería el nivel más avanzado. Pero hay unos puntos intermedios que toman como referente central la entrega de valor a los pacientes. Entonces, esto es una ruta, esto es un trabajo largo, pero en realidad tiene un punto de llegada que creo que coincide con lo que todos nosotros deberíamos querer en un salón como estos. Muy bien. Dichas estas cosas y entendiendo que Systems le adiciona algunas cosas a nuestro Hospital 360, voy a hacer una presentación en estos 10 minutos que restan, muy rápida, muy acelerada, sobre cómo quedaría entonces ese Hospital 360 grados versión 2.0. Les recuerdo, la primera dimensión es la dimensión de la posición. La posición, para decirlo de manera sencilla, es como a usted lo están viendo desde afuera como hospital. ¿Qué es lo que lo marca? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Por qué lo conocen a usted? Y tiene originalmente 3 componentes: la marca, la ampliación de los ámbitos, la especialización, y ahora le sumamos uno derivado del Systems, que sería la entrega de valor. Cada una de esas se define, y lo digo de una manera telegráfica. Primero, tiene mucho valor que usted sea una marca. Yo creo que todos los gerentes que están acá, de IPS, de EPS, de industria farmacéutica, lucha día a día por eso, porque lo distingan, porque lo conozcan. La gerencia y la consecución de la marca tiene una lógica interna, y es un proceso administrativo complejo. ¿Qué sirve para qué? Para que usted sea macroscópicamente visible y diferenciable de los demás. Por dentro tiene un proceso. ¿Cuál debería ser ese proceso? Primero, detectar cuál es su singularidad, es decir, usted por qué se diferencia. Usted, después de que se diferencia, tiene que justificar que esa diferenciación se da porque usted está ejerciendo un liderazgo. Ese liderazgo se da porque usted tiene excelencia operacional en ese segmento, en ese renglón o en ese tipo de asistencia, y esa excelencia operacional se tiene que transmitir ¿a quién? A los usuarios, a través de unos mejores resultados o unos mejores desenlaces para ellos, y obviamente traería de vuelta un mejor involucramiento de los usuarios con esa entidad hospitalaria. Eso es el camino hacia la marca. Muchos de los que están sentados en este salón son marcas, son distintos, se diferencian. Pero también muchos de los que están en este salón y de los que no están acá no son marcas, son entidades que para el público, para el consumidor, para el usuario, no se diferencian unos de otros, porque tal vez ellos no han hecho el esfuerzo de decir yo en qué soy bueno. El segundo punto, les decía algo sobre lo que está pasando con la epidemiología y la demografía. Y eso no es una anécdota estadística, eso tiene que llevar a que las entidades tomen decisiones de gestión. Y una de las decisiones grandes es cuál es el ámbito en el que se van a desempeñar si quieren llegar a ser ese hospital del futuro. No pueden seguir haciendo lo mismo en el mismo sitio, a la misma hora, para la misma cohorte poblacional. Tienen que ampliar los ámbitos, y aquí es donde viene el concepto del hospital líquido, el hospital 2.0, el H2O, el hospital que es capaz de derrumbar unas paredes y sale, busca, gestiona la salud de la población allá, genera facilidades para cuidados ambulatorios y derrumba, aparte de sus paredes, uno de los temas en los que es un lugar común en el que caemos en países como el nuestro, y es la métrica hospitalaria clásica. ¿Cuál es? La cama hospitalaria. Esa métrica hospitalaria está mandada a recoger. La métrica de los hospitales tiene que ser el número de procesos y el número de resultados que consigue para la población, no el número de gente que está acostada en la entidad hospitalaria. Eso cambió, y eso tiene que tomar, pues obviamente tiene que ser tenido en cuenta por muchos de ustedes, porque yo todavía los oigo que cuando el hospital está lleno, entonces la solución mágica, se prende un bombillo y dice, tengo que construir una torre de 150 camas nuevas. No.
Creo que este es un tema que se debe repensar poderosamente si queremos llegar a ser hospitales del futuro, porque tal vez en unos 20 o 30 años no se va a necesitar toda esa infraestructura hospitalaria con gente que está acostada allí, sino que vamos a tener un hospital que está allá omnipresente en toda la comunidad, pero allá en los sitios donde viven. Hace poco leía un artículo donde se le preguntaba a uno de los veteranos de la Asociación Americana de Hospitales, y le preguntaron: ¿usted cómo cree que va a ser la atención sanitaria dentro de 100 años? Y la respuesta fue fantástica. Dijo: la atención sanitaria dentro de 100 años va a ser como era la atención sanitaria hace 100 años, es decir, allá en la casa. Entonces, ese es un punto de reflexión, que es raro que lo diga el dirigente del sector hospitalario, pero es una muestra de que estamos mirando hacia dónde tenemos que ir, y esta ampliación de los ámbitos es un punto central en esa evolución del sector hospitalario. ¿Se fue mucho? El tercer punto dentro de este, recuerden, estoy en la dimensión que es la posición, que es como lo ven a ustedes de afuera, lo macroscópico. Es el tema de la especialización. Vuelvo e insisto, no pueden los hospitales colombianos y en el mundo seguir haciendo en la misma área geográfica todas las mismas cosas. La población, los aseguradores y la sociedad en general no está dispuesta a seguir pagando por las curvas de aprendizaje de ninguna entidad. Por lo tanto, cada uno tendrá en ese trabajo en red que debemos promover, conversar con los demás y decir: yo en qué soy mejor. Y ese se tiene que especializar, y ese es el que tiene que recibir todo el estímulo de sus colegas que tiene al lado para que pueda avanzar en ese camino, conseguir esas curvas de aprendizaje y promover la búsqueda de resultados de calidad de naturaleza superior. Hay muchos ejemplos sobre los centros especializados, multiespecializados, superespecializados. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la manera básica de llegar a esa conclusión es la conversación de red, la conversación de conjunto que se tiene que dar para saber quién va por cuál de las especialidades y cómo se va a hacer el movimiento interno. Creo que José Fernando ya habla algunas cosas sobre ese tipo de coordinaciones. Esa es la tercera dimensión dentro el tercer componente dentro de la dimensión de posición. Y el cuarto sería que también es traído ahora del Systemness, que es tal vez el tema que está de moda a nivel mundial, y creo que vale la pena que esté de moda y que se quede durante mucho tiempo en el tema de administración sanitaria, que es la entrega de valor. Estos países o estos sistemas que solamente están con las métricas de contar las cosas que hacen, pero no son capaces de reflexionar sobre los resultados que están consiguiendo para la población, son sistemas que están mandados a recoger. Entrega de valor, creo que es el punto focal donde todos podemos coincidir. Ustedes conocen la ecuación, es muy sencilla. Sé que hay muchos debates mundiales sobre cómo se mide la calidad y cómo se mide el costo, pero en realidad lo que nosotros tenemos que conseguir es que el diálogo se centre en ¿qué? En esas respuestas que son de alto valor como resultado para las personas. Respuestas como: podré caminar, podré entender, podré recordar, podré no estar deprimido, podré hacer mi deporte. Ese es el tipo de respuestas que la gente hoy está buscando de los sistemas sanitarios. Porque muchos de nosotros, pues es lo clásico, cuando ustedes piensan en gestión de un sistema de salud, un sector hospitalario, las preguntas o las respuestas que nosotros damos son puras métricas relacionadas, por ejemplo, con la mortalidad y la morbilidad. A la gente de pronto ya no le interesa eso, porque es obvio que cuando usted entra a un hospital, ¿usted qué espera? Pues salir vivo, y salir, si no es igual, por lo menos mejor de cómo entró. Eso es lo que está esperando. Entonces la métrica no es la mortalidad que usted tiene, la métrica es toda la potencialidad que usted le devolvió o le consiguió a ese paciente que entra a pedir auxilio a su centro sanitario. Entonces, esta es la primera dimensión. La segunda, recuerden, es la posición, que es lo macroscópico. La segunda es la de alineación. Y la alineación tiene, digamos, una definición sencilla, es: usted no está solo, sector hospitalario, usted no está solo. Tiene gobierno, tiene
compradores de servicios, tiene aseguradores, tiene población, tiene una cantidad de fuerzas alrededor y usted se tiene que alinear con ellas si usted quiere estar en esa línea del sistematismo, del systemness. Entonces, la alineación tiene varios componentes a su interior. Lo primero es tener, pues si usted está hablando de alineación, usted tiene que tener obviamente un alineador. Y los entré, lástima porque esta no era la diapositiva que quería, se vino esta que es de otra, pero se complementa. El alineador, el gerente, el director, el CEO de la organización, tiene que tener unas características que en nuestro sector todavía se las atribuimos solamente, digamos, al poder médico. Pero el punto va al liderazgo que se ejerza. Y el liderazgo, como ustedes lo ven en esa diapositiva, claro, parte de las cosas del conocimiento sustantivo de nuestras ciencias o de nuestros saberes, en la cuestión técnica, el conocimiento médico, la atención del paciente, el aprendizaje y mejoramiento basado en la práctica. Pero hay otra serie de habilidades que son necesarias en nuestros líderes médicos. Ojo, aquí veo mucha gente joven, muchos millennials. La capacidad de comunicación se tiene que hipertrofiar. Las habilidades comunicacionales e interpersonales se tiene que mejorar. Ese es uno de los puntos, tal vez se lo oí al doctor Sendales hace mucho tiempo. Uno de los puntos grandes de la potencialidad de un líder es que sea capaz de comunicar y que sea capaz de prescribir información. Ese tipo de temas son los que tienen que estar en la agenda o en el menú o en el perfil de competencias de un verdadero líder dentro del sector. Y falta la parte central ahí, en ese liderazgo. Tenemos que recuperar los líderes morales en nuestro sector. Rodrigo, el tiempo se me está acabando. Ya yo me hago el loco y no veo mucho, pero no sé cuántos minutos me da para poder redondear estas ideas. Continúo dentro de la alineación. Tiene que haber sinergias, por supuesto que sí, pero las sinergias cuando usted dice vamos a trabajar en red, todos piensan yo trabajo con el hospital del lado. No, no es con el hospital del lado, no solamente con él. Usted tiene que trabajar ¿con quién? Con las facultades, con las universidades, con los sitios donde se forma el recurso humano. Tiene que tener una interacción para decir yo necesito esto, yo quisiera que el perfil fuera este, ¿usted cómo me puede ayudar? Y también tenemos que trabajar con las redes de pacientes, que al final del día pues son nuestros usuarios, pero también deberían ser moduladores en la atención y en los servicios que nosotros damos. Y como estoy hablando de los pacientes, debo recordarles, estamos en la era del paciente inteligente, del paciente hiperconectado, del paciente omnipresente también, del paciente que domina muchas herramientas y que es capaz de venir a confrontarlo. Entonces, en lugar, ojo, sector hospitalario y sector salud, en lugar de confrontar a esas poblaciones y tratar de aislarlas, hay que convertirlos en pacientes coproductores de sus servicios, gente que está comprometida con la entidad, que es capaz de participar en las juntas directivas, pero que también es capaz de participar en los comités, que también es capaz de ayudarnos a diseñar esos indicadores para la medición del valor que nosotros les vamos a conceder a ellos, paciente coproductor e inclusive paciente copropietario. La articulación con el gobierno, sí. Por supuesto que hay que seguir haciendo articulación con el gobierno. Estos son unos sistemas que no están aislados, sino son netamente privados. Necesitamos al gobierno, pero mi mensaje en la articulación con el gobierno, ¿cuál es? Ojalá fuéramos capaces nosotros de ser inteligentes y hacer propuestas, seamos proactivos para la modulación de toda la normatividad y no simplemente, como nos pasa a todos, seamos un sector receptor de todas las genialidades y a veces no genialidades de los dirigentes del gobierno. Entonces, el diseño de las políticas y de la política hospitalaria debería partir de abajo arriba y no solamente esperar que caiga algo de arriba a abajo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo superlativo para avanzar en ese tema de la interrelación con el gobierno. Y termino esta parte diciendo, y en esto ustedes, el sector farma tiene mucha experticia. ¿Cómo? Y esto es traído del Systemness, este es el cuarto componente en la alineación, que lo traemos de las teorías de Systemness, y es el compliance, el cumplimiento normativo, con un mensaje grande. Sé que aquí no tengo que decir que es compliance, muchos de ustedes lo sufren, otros lo gozan, pero todos lo conocen. En el sector hospitalario de pronto no es tan conocido, y entonces el gran compliance nuestro, ¿cuál es? Cumplir la normatividad o interpretar la normatividad. Tenemos que nuevamente
refundar muchos de esos conocimientos al interior de la organización hospitalaria, creando una serie de códigos de ética, códigos de conducta con los cuales nosotros podamos hacer. El primer punto, el primer eslabón de cumplimiento tiene que ser con el cumplimiento interno de la política y de la visión interna, para después mirar, obviamente, y estar enmarcados dentro de lo que es el cumplimiento de las normas generales. Ustedes ven ahí los niveles de actuación con respecto a compliance, pero creo que es un giro importante que le debemos dar a todo el sector hospitalario, a hacer muchísima más fuerza, porque eso va de la mano con los que les mencionaba. Usted no podrá tener un buen liderazgo si no hay un liderazgo moral. Parte del liderazgo moral está en el ajuste con el compliance que se debe tener. Paso a la última dimensión, que es la dimensión de sincronización. La voy a pasar muy rápido para decirles que en sincronización, que son todos esos elementos que hay al interior de la organización, que son el tejido conectivo de estas otras macrovariables, debemos hacer esfuerzo. Primero, no hay nada más, bueno, no, sería muy injusta la generalización, pero una de las organizaciones más antidisruptivas son los hospitales clásicos, porque precisamente se fundaron unas grandes infraestructuras y después usted, cuando quiere hacer una modificación, pues se encuentra con una serie de cosas que están ahí y que deberían seguir ahí para muchos de los dirigentes que le hicieron. Entonces, tenemos que avanzar en tecnología disruptiva. Disrupción no significa complicación, disrupción significa más bien simplicidad. Hay muchas cosas que están acá, hay que repensar los procesos, hay que volverlos sencillos, hay que ajustar los niveles de habilidad de los clínicos con las dificultades de los problemas médicos y hay que tener en cuenta a la ingeniería, a los procesos y a la logística, que son grandes promotores de soluciones disruptivas para el sector hospitalario que usualmente no se están mirando. El segundo elemento dentro de la sincronización son los entornos de práctica favorables. Les recuerdo, este componente es ¿cuáles son las personas que más tiempo viven dentro de los hospitales? La gente siempre levanta la mano y dice los pacientes, no, nuestro personal sanitario. Entonces, ese diseño de los hospitales, de las clínicas, del sector prestador, tiene que adaptarse y tiene que tener un enfoque, primero, basado en el personal y segundo, con un diseño basado en la evidencia. Muchas alternativas, mucha flexibilidad, mucho adelgazamiento de las estructuras es lo que nosotros creemos que va a pasar y que vamos a tener en común con los hospitales del futuro. Voy terminando. Los hospitales, esto se está manejando sol, sí. Los hospitales no solamente, y esto es un llamado de atención a todo el sector hospitalario, el hospital no es solamente un productor de servicios sanitarios, de servicios de salud, de intervenciones. El hospital tiene por dentro una condición que es un gran generador de capital intelectual. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos logrado que se vea que se está generando capital intelectual. Hay modelos de atención, hay diseños de guías, hay elementos de referenciación comparativa. Es el espacio para pruebas clínicas o ensayos clínicos, se desarrolla software, hay patentes, hay invenciones, hay muchas cosas que tiene. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en el futuro, muy rápido, creo que uno de los puntos centrales de la financiación del sector hospitalario va a ser esto, la remuneración por toda la generación de capital intelectual que se está haciendo. La última lámina con respecto a esta dimensión es el tema de los datos. Ya lo mencionaron en algunas intervenciones anteriores. Hay que tener una gobernanza de los datos nuevas. Y traigo una cita, no hay que tener la excelencia con los datos, hay que tomar decisiones excelentes basadas en esos datos. Ustedes miren, ahí está a la mano derecha el triple objetivo de la gobernanza de los datos: asegurar la calidad, preparar al personal y maximizar la explotación de los datos. Tiene que tener una senda que es ambiciosa en su visión, pero moderada en su implementación. El futuro estará, la diferencia en el futuro estará por la mejor utilización o por el desprecio que se haga de los datos que nosotros tenemos. Al final, entonces, la fotografía de ese Hospital 360 2.0 sería como la acaban de mirar, las tres dimensiones matriciales con cada una con 4 componentes, algunos de ellos 3 nuevos derivados del Systems. Mi conclusión, el Hospital 360, ¿qué es lo que nosotros aspiramos desde el gremio hospitalario?
darles una visión a los hospitales para que vayan viendo hacia dónde tenemos que ir, de qué presente nos tenemos que alejar, de pronto el norte dónde está. Ese Hospital 360 tiene esos componentes que, como ustedes ven, pueden ser modular, se pueden quitar o se pueden poner de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el presente. Pero posteriormente lo complementamos con otra cuestión que era el insight, y llevamos reflexionando sobre todo lo que nos pasa en el sistema, sobre la crisis, sobre las dificultades, sobre lo que tenemos en el día a día, y dijimos, sí, lo que pasa es que de pronto nuestros niveles de visión no son adecuados, hay que mirar los indicadores con mucha benevolencia y no solamente los macroscópicos, sino al interior hay que mirar las desagregaciones de los indicadores, pero sobre todo cuando tengamos esa profundidad tenemos que tener amplitud, y la amplitud en ese insight tiene que ser el trabajo con todos los otros agentes. Por eso estamos tratando de tender puentes para que podamos entendernos mejor. Esa es la conclusión del insight. La pregunta que dejo, que de pronto la discutimos en el panel como conclusión final, es: el sistema nuestro actual, como está funcionando, nos provee todos los elementos y las confianzas suficientes para avanzar hacia ese hospital del futuro. No, aquí en la diapositiva hay una respuesta tajante, no. Yo creo que eso es para la discusión. Pienso que hay muchas cosas que se pueden rescatar del sistema, pero pensamos que también se tienen que hacer una serie de adecuaciones para que ese futuro deseable de hospital del futuro, pero también de sistematismo, de unión de todos los agentes, se pueda dar para conseguir mejor valor para la población. Muchas gracias.